En Medellín, donde las montañas abrazan la ciudad y las luces titilan como promesas rotas, vivía Lucía Moreno, una joven de 22 años que encontraba refugio en el silencio de los libros. Trabajaba en una librería pequeña, en el barrio de El Poblado, un rincón lleno de estanterías polvorientas y el aroma de papel viejo. Lucía era tímida, de mirada suave y sonrisa esquiva, siempre más cómoda entre las páginas de una novela que en el bullicio de la vida real. Sus días transcurrían ordenando libros, atendiendo a clientes distraídos y soñando con las historias que leía, mundos donde la valentía siempre triunfaba. Con su belleza vibrante y su oscuro submundo, tenía planes distintos para ella. Una tarde, mientras cerraba la librería, el cielo se tiñó de un gris pesado y el aire olía a lluvia inminente. Lucía estaba sola, ajustando el candado de la puerta, cuando un murmullo extraño llegó desde el callejón contiguo. Eran voces bajas, cargadas de tensión, como si el aire mismo contuviera un secreto. Su curiosidad, un rasgo que siempre había reprimido, la traicionó. Con pasos vacilantes, se asomó al callejón. Lo que vio le heló la sangre. Un grupo de hombres, con rostros endurecidos, discutían en voz baja. Entre ellos estaba Diego el Cuervo Vargas, el hombre más temido de la ciudad. Diego era una leyenda oscura, un mafioso que controlaba un imperio de negocios ilícitos con una mezcla de carisma y brutalidad. Su nombre era un susurro en las calles, un eco que mezclaba miedo y admiración. Lucía lo reconoció de inmediato. Aunque rara vez aparecía en fotos, su rostro era inconfundible. Ojos oscuros que parecían perforar el alma, una cicatriz fina en la mejilla izquierda y una presencia que dominaba el espacio. Los hombres callaron al notar su presencia, y Diego se volvió hacia ella. Sus ojos la estudiaron, fríos como el acero, pero luego una sonrisa lenta curvó sus labios, una que no llegó a calentarle la mirada. ¿Te perdiste, pequeña?, preguntó, su voz suave pero cargada de un filo que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Ella dio un paso atrás, las manos temblando, incapaz de articular una respuesta. Uno de los hombres, con el rostro crispado por la irritación, avanzó hacia ella, pero Diego levantó una mano, deteniéndolo. «Déjala, Javier, solo es una chica curiosa», dijo, su tono casi divertido, aunque sus ojos no se apartaron de ella. Lucía no necesitó más. Giró sobre sus talones y corrió de vuelta a la librería, cerrando la puerta con un golpe seco. Su cuerpo temblaba, una mezcla de miedo y adrenalina recorriéndola como un río desbocado. No podía creerlo. Había estado cara a cara con Diego Vargas, el hombre cuya sombra cubría Medellín. Esa noche, el sueño no llegó. El rostro de Diego, con su mezcla de peligro y enigma, se repetía en su mente. Era todo lo que ella evitaba. Violento, impredecible. Un hombre que vivía en un mundo donde la vida valía poco. Pero había algo en él, una chispa en su mirada, un atisbo de algo humano que la desconcertaba. No era solo miedo lo que sentía, era una curiosidad que la quemaba, un deseo de entender qué había detrás de esa fachada impenetrable. En los días siguientes, Lucía intentó volver a su rutina. Ordenaba libros, atendía clientes, pero cada vez que pasaba por el callejón, su mirada se desviaba, esperando, temiendo, deseando verlo otra vez. Sabía que debía mantenerse lejos. Diego era un incendio, y ella una hoja seca. Pero algo en su interior estaba cambiando. La timidez que siempre la había definido comenzaba a ceder ante una valentía que no sabía que tenía. Una mañana, mientras organizaba una pila de novelas, encontró un libro que no recordaba haber visto: El Cuervo y la Flor. El título la golpeó como un presagio. Era una historia de amor imposible entre un hombre atrapado en la oscuridad y una mujer que lo desafiaba con su luz. Lucía lo leyó en una sentada, sus páginas resonando con el torbellino de emociones que sentía. Esa noche soñó con Diego. No era el mafioso temido, sino un hombre herido, atrapado en una jaula que él mismo había construido. Al día siguiente, algo la llevó de nuevo al callejón.
No esperaba encontrarlo, pero la idea de estar en el lugar donde todo comenzó era irresistible. Dobló la esquina y allí estaba él, solo, apoyado contra una pared, como si el destino lo hubiera colocado allí. Sus ojos la encontraron primero y una sombra de sorpresa cruzó su rostro. «No esperaba verte otra vez, pequeña», dijo, su voz baja, con un matiz que oscilaba entre la advertencia y la curiosidad. Lucía sintió el pánico subirle por la garganta, pero esta vez no huyó. «Solo pasaba por aquí», tartamudeó, sintiéndose absurda. Diego dio un paso hacia ella, su presencia llenando el espacio. «¿Siempre eres tan curiosa?», preguntó, una leve sonrisa asomando en sus labios. Lucía bajó la mirada, avergonzada, pero algo en su interior se reveló. «Tal vez», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Diego enarcó una ceja, claramente intrigado. «No tienes idea de quién soy, ¿verdad?», dijo, su tono ahora más serio. Lucía levantó los ojos, sosteniendo su mirada por primera vez. «Sé quién eres, pero no sé por qué estoy aquí». Diego guardó silencio, sus ojos oscuros estudiándola. Había algo en su honestidad, en su fragilidad valiente, que lo descolocaba. Estaba acostumbrado al miedo o a la ambición, pero Lucía no encajaba en ninguno de esos moldes. «Deberías alejarte, pequeña. Mi mundo no es para ti», dijo, su voz cargada de una advertencia sincera. Lucía asintió, pero en su corazón sabía que era demasiado tarde. La chispa ya estaba encendida, y aunque el fuego podía consumirla, no podía resistirse a su calor. La chispa que Diego Vargas había encendido en Lucía Moreno no se apagó con su advertencia, sino que ardió más fuerte, como un fuego que se niega a ser sofocado. Los días en la librería de El Poblado seguían su curso, con el aroma de los libros y el murmullo de los clientes. Pero Lucía ya no era la misma. Su timidez, que antes la mantenía anclada al silencio, se desvanecía ante una valentía que crecía con cada pensamiento sobre Diego. Sabía que él era un hombre peligroso, una sombra que cubría Medellín con su poder, pero también había visto algo en su mirada, un destello de humanidad que la hacía querer saber más. Cada vez que cerraba la librería, sus ojos se desviaban al callejón, esperando un encuentro que tanto temía como deseaba. Una semana después de su segundo encuentro, Lucía decidió actuar. No podía seguir dejando que la curiosidad la consumiera en silencio. Una noche, tras cerrar la librería, volvió al callejón. El aire estaba cargado de humedad y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. No esperaba encontrarlo, pero algo en su corazón la empujaba, como si el destino tuviera un plan que ella aún no entendía. Para su sorpresa, Diego estaba allí, hablando con dos hombres de rostros duros. Al verla, hizo un gesto para que se retiraran, y sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de sorpresa y algo más, quizás admiración. «Eres persistente, pequeña», dijo, su voz baja, con un dejo de ironía que no ocultaba su interés. Lucía, con el corazón latiendo como un tambor, se obligó a sostener su mirada. «No sé por qué sigo viniendo», admitió, su voz temblando pero firme. «Pero hay algo en ti que no me deja alejarme». Diego dio un paso hacia ella, su presencia llenando el espacio como una tormenta contenida. «Eso es peligroso, Lucía», dijo, pronunciando su nombre por primera vez, un sonido que la estremeció. «Mi mundo no perdona a los curiosos». Pero en lugar de retroceder, Lucía dio un paso adelante, sorprendiéndose a sí misma. «Entonces enséñame tu mundo», respondió, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Diego la estudió en silencio, sus ojos oscuros buscando algo en ella. Luego, contra todo pronóstico, soltó una risa baja, no de burla, sino de genuina sorpresa. «Eres diferente, pequeña. No sé si eso es valentía o locura». Hizo una pausa, como si debatiera consigo mismo, y luego añadió:
Si quieres ver mi mundo, tendrás que aceptar sus reglas. No hay medias tintas. Esa noche marcó el comienzo de algo que ninguno de los dos podía prever. Diego empezó a buscar a Lucía, no en el callejón, sino en lugares más discretos. Un café escondido en Laureles, una plaza tranquila al anochecer. Cada encuentro era un riesgo, pero también un refugio. Diego, que siempre había mantenido a todos a distancia, comenzó a abrirse, aunque con cautela. Le habló de Medellín desde las sombras, de los tratos que mantenía la ciudad en pie, de la lealtad y la traición que definían su vida. Pero también le mostró destellos de otro Diego, el hombre que amaba el jazz, que recordaba los atardeceres en las montañas de su infancia antes de que la violencia lo reclamara. Lucía, por su parte, le hablaba de los libros que la habían salvado, de sus sueños de escribir historias propias, de un mundo donde la bondad aún tenía lugar. Cada conversación era un puente entre sus mundos, frágil, pero cada vez más fuerte. Una noche, Diego la llevó a un club en el corazón de Medellín, un lugar lujoso donde el aire estaba cargado de tensión. Era uno de sus dominios, un espacio donde su poder era incuestionable. Al entrar, Lucía sintió las miradas de los presentes, hombres y mujeres que sabían exactamente quién era Diego, y ahora, quién era ella. Algunos la observaban con curiosidad, otros con desprecio, viéndola como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Diego la guió a una sala privada, donde se reuniría con sus socios. Antes de que comenzara la reunión, la miró con una seriedad que la hizo estremecer. Aquí todos buscan algo, Lucía. Poder, dinero, protección. ¿Qué buscas tú?, preguntó. Ella dudó, pero respondió con honestidad. Quiero entenderte. Quiero saber quién eres detrás de todo esto. Diego no respondió, pero algo en su expresión cambió, como si sus palabras hubieran tocado una herida que él mantenía oculta. La reunión fue un torbellino de negociaciones y tensiones. Lucía permaneció en silencio, observando cómo Diego controlaba la sala con una mezcla de carisma y autoridad. Pero también notó las miradas de desconfianza de sus socios, hombres que veían su presencia como una debilidad. Cuando salieron del club, Diego la llevó a un mirador en las afueras de la ciudad, donde las luces de Medellín brillaban como un mar de estrellas. No perteneces a ese mundo, Lucía, dijo, su voz más suave de lo habitual. Y no quiero que lo hagas, pero no sé cómo mantenerte lejos sin perderte. Lucía tomó su mano, un gesto que los sorprendió a ambos. No me pidas que me aleje, Diego. Estoy aquí porque quiero estarlo, aunque me asuste. Esa noche, bajo el cielo estrellado, compartieron un momento de calma, un respiro en medio del caos. Pero la paz era frágil. Diego sabía que su relación con Lucía no pasaría desapercibida. Sus enemigos, liderados por un rival llamado Marcos el Tigre Salazar, estaban al acecho, buscando cualquier grieta en su armadura. Y Lucía, con su inocencia y su valentía, se estaba convirtiendo en una grieta imposible de ignorar. Una mañana, mientras Diego planeaba un movimiento contra Marcos, recibió una llamada de Javier, su hombre de confianza. Marcos sabe de la chica, dijo, su voz tensa. No sabe quién es, pero está preguntando. Si la encuentra, la usará contra ti. Diego colgó, su rostro endurecido por la furia y el miedo. Había permitido que Lucía entrara en su vida, y ahora su amor podía convertirse en su mayor debilidad. Esa noche, encontró a Lucía en la librería, cerrando como siempre. Ella notó la tensión en su rostro de inmediato. «¿Qué pasa, Diego?», preguntó, dejando caer un libro que sostenía. Él dudó, pero la verdad salió como un río desbordado. «Hay un hombre, Marcos Salazar. Es peligroso, y está buscando formas de derribarme. Si descubre quién eres, irá por ti». Lucía sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo. Diego la miró,
dividido entre protegerla y no querer perderla. Necesito que te alejes, solo por un tiempo, hasta que pueda neutralizar a Marcos. Lucía negó con la cabeza, sus ojos brillando con determinación. No voy a huir, Diego. Si estoy contigo, estoy en esto. Enfrentémoslo juntos. Diego quiso protestar, pero la fuerza en su mirada lo detuvo. Por primera vez, sintió que no estaba solo, pero también que el precio de su amor podía ser más alto de lo que ambos podían imaginar. Mientras la amenaza de Marcos Salazar se cernía sobre Diego Vargas y Lucía Moreno, el frágil puente que habían construido entre sus mundos temblaba bajo el peso del peligro. La noche en el mirador, con las luces de Medellín brillando como un recordatorio de lo que estaba en juego, marcó un punto de inflexión. Lucía, con su valentía recién descubierta, había elegido quedarse junto a Diego, a pesar del miedo que le apretaba el pecho. Pero Diego, cuya vida había sido moldeada por la violencia y la traición, sabía que proteger a Lucía significaba enfrentar a Marcos de una vez por todas. La librería en el poblado, donde Lucía seguía ordenando libros como si la normalidad aún existiera, se convirtió en un refugio temporal, pero ambos sabían que la tormenta estaba por llegar. Diego actuó con rapidez. Reunió a sus hombres más leales, liderados por Javier, y planeó un golpe contra Marcos. No podía permitir que su rival descubriera la identidad de Lucía, mucho menos que la usara como arma. Marcos no se detendrá hasta que me vea caer, le dijo a Javier en una reunión clandestina, su voz fría pero cargada de determinación. Tenemos que encontrarlo primero. Mientras tanto, Lucía, en la librería, intentaba mantener la calma, pero cada cliente que entraba hacía que su corazón se acelerara, temiendo que fuera un mensajero de Marcos. Una noche, Diego apareció en la librería, su rostro tenso. «Necesito que vengas conmigo, Lucía. No es seguro aquí», dijo, su tono no admitiendo discusión. Ella asintió, cerrando la tienda con manos temblorosas, y lo siguió a una casa en las afueras de Medellín, un refugio escondido entre las montañas. La casa era sencilla, con vistas a un valle cubierto de niebla. Allí, lejos del caos de la ciudad, Diego le reveló una verdad que cambió todo. «No siempre fui así», confesó, mirando el horizonte. «Crecí en un barrio pobre, con padres que trabajaban hasta desgastarse, pero un día unos prestamistas los destruyeron, y yo juré que nunca sería débil otra vez». Sus palabras, llenas de dolor, humanizaron al hombre que Lucía solo conocía como el Cuervo. Ella tomó su mano, su voz suave pero firme. «No eres solo lo que haces, Diego. Hay algo bueno en ti, lo veo». Él la miró, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de esperanza y miedo. «Si algo te pasa por mi culpa, no me lo perdonaré», murmuró. Lucía, sin soltar su mano, respondió: «Entonces, asegúrate de que no pase». Pero la paz de la casa en las montañas duró poco. Javier llegó una madrugada con noticias. Marcos había descubierto la existencia de Lucía y planeaba un ataque. Diego, con el rostro endurecido, organizó una contraofensiva. «No dejaré que toque un cabello de ella», dijo, su voz como un filo. Lucía, aunque aterrada, insistió en no ser una espectadora. «Quiero ayudar, Diego. No soy una niña que necesita esconderse». Él dudó, pero su determinación lo convenció. Juntos idearon un plan. Usarían la librería como cebo, haciendo creer a Marcos que Lucía estaría allí, mientras Diego y sus hombres lo emboscarían en un almacén cercano. La noche del enfrentamiento, Medellín parecía contener el aliento. Lucía, en la casa de las montañas, esperaba con el corazón en la garganta, protegida por dos de los hombres de Diego. En el almacén, la batalla estalló con una ferocidad que hizo temblar las paredes. Diego, liderando a sus hombres, se enfrentó a Marcos en un duelo que parecía inevitable. «¿Crees que una chica te salvará, Cuervo?», se burló Marcos, su arma en la mano. Diego,
Con una calma letal, respondió: «No se trata de salvarme, se trata de proteger lo que importa». Los disparos resonaron, y cuando el polvo se asentó, Marcos yacía en el suelo, su imperio desmoronándose con él. Pero la victoria tuvo un costo. Varios de los hombres de Diego no sobrevivieron, y él mismo resultó herido, una bala rozándole el hombro. Cuando Diego regresó a la casa, Lucía corrió a sus brazos, las lágrimas cayendo al verlo vivo. «Se acabó, Lucía. Marcos está muerto», dijo, su voz cansada pero aliviada, ignorando la sangre que manchaba su camisa. «Prometiste volver, y lo hiciste», susurró. Pero ambos sabían que la muerte de Marcos no borraba el pasado de Diego. Su mundo, aunque ahora más seguro, seguía siendo una red de sombras. Esa noche, mientras curaba su herida, Diego tomó una decisión. «No puedo seguir así, Lucía. Quiero algo mejor. Para ti. Para nosotros». Ella lo miró, sus ojos brillando con esperanza. «Entonces, construyamos ese futuro, Diego. Juntos». En los meses siguientes, Diego comenzó a desmantelar su imperio. Delegó el control a Javier, enfocándose en negocios legítimos, un restaurante, una empresa de transporte, cualquier cosa que lo alejara de la violencia. No fue fácil. Algunos aliados lo vieron como una traición, y las tensiones estallaron en enfrentamientos menores. Pero Diego, con Lucía a su lado, estaba decidido. Ella, por su parte, dejó la librería y empezó a escribir, plasmando en papel las historias que había vivido, un testimonio de su amor y su lucha. Juntos, se mudaron a una ciudad más pequeña, Envigado, donde las montañas ofrecían un nuevo comienzo. Allí abrieron una pequeña cafetería, un lugar donde los clientes llegaban por el café, pero se quedaban por las historias que Lucía compartía, ahora convertida en una narradora que había encontrado su voz. Años después, sentados en el porche de su casa, con el sol pintando el cielo de dorado, Diego y Lucía reflexionaron sobre su camino. Tenían una hija, Sofía, una niña de ojos curiosos que heredó la valentía de su madre y la determinación de su padre. «Nunca pensé que podría dejarlo todo atrás», dijo Diego, su mano entrelazada con la de Lucía. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «No lo dejaste atrás, Diego. Lo transformaste, y me transformaste a mí». Sofía, jugando en el jardín, corrió hacia ellos, su risa llenando el aire. En ese momento, bajo la luz del atardecer, supieron que habían encontrado algo más valioso que el poder o la seguridad. Un hogar, un amor que había sobrevivido a las sombras y florecido en la luz.